Les doy un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Iniciamos la segunda semana y antes de explicar los temas de esta clase, pues hagamos un breve recuento de lo que hicimos la semana anterior. Les presenté el concepto de trigonometría, la cual es un área de las matemáticas que estudia lo relacionado con los triángulos y sus mediciones. Sí, estas figuras geométricas son de bastante utilidad pues para establecer mediciones. También vimos algunos conceptos básicos como el teorema de Pitágoras, vimos las conversiones de ángulos, vimos también la longitud de arco y el área de un sector circular. De igual forma vimos las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para esta segunda semana vamos a profundizar un poco en las tres primeras razones trigonométricas, en seno, coseno y tangente. Vamos a usarlos de tal forma que nos sean de utilidad para resolver algunos problemas, ¿sí? Y aquí pues yo he planteado las primeras tres fórmulas de las razones trigonométricas. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Ahora vamos a presentar diferentes casos de triángulos. ¿Cómo son esos casos? Bueno, aquí en este primer dibujo ustedes pueden observar de que yo les estoy dando unos valores. La hipotenusa tiene el valor de 6, ¿sí? Por ahora pues está sin unidades, puede ser 6 metros, 6 centímetros, 6 pies, ¿sí? Como quisiéramos, ¿sí? Bueno, pero para empezar, este valor está sin unidades. Aquí también se nos presenta un ángulo que es de 20 grados y el objetivo, ¿sí? O la incógnita que se nos está presentando es hallar el cateto opuesto. Para esto vamos a usar estas tres fórmulas, ¿sí? Vamos a modificarlas de tal forma de que podamos encontrar las incógnitas que se nos están pidiendo. Entonces, para hallar este cateto opuesto vamos a modificar la fórmula A de esta manera. Como queremos hallar el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto será igual a este término, esta hipotenusa que está como denominador, que está dividiendo, va a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. O sea que la ecuación número 1, las voy a enumerar en un momento, va a ser igual a cateto opuesto igual a hipotenusa por seno de teta. Teta pues es un ángulo, ¿sí? En este caso pues son 20 grados. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores que nos dan en el dibujo en la fórmula. En esta fórmula número 1 las voy a empezar a enumerar de una vez. Entonces esta va a ser la fórmula número 1. Listo. ¿Cómo sustituimos los valores en la fórmula? De la siguiente manera. Vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cateto opuesto será igual a hipotenusa, el valor de la hipotenusa es 6 por seno del ángulo que me están presentando allí, seno de 20 grados. ¿Y cómo efectuamos esta operación en la calculadora? Así. Entonces escribo el número 6, multiplico, usamos este botón que se llama seno. Como la calculadora está configurada pues en inglés, por eso aparece S-I-N, sin, ¿sí? 6 por seno de 20, cerramos paréntesis y le damos igual. Nos resulta el valor de 2,05, ¿sí? Eso es el valor del cateto opuesto. Entonces vamos definiendo algunas cosas. Si se nos presenta esta ubicación de valores, es decir, se nos da
la hipotenusa y el ángulo, y si se nos pregunta el cateto opuesto, usamos la fórmula número 1. Entonces, dependiendo de la ubicación de los valores en el triángulo, va a depender qué fórmula usamos. ¿Sí? Por ahora estamos usando la fórmula número 1. Entonces, dependiendo de la ubicación de los valores, usamos una u otra fórmula. Vamos a hacer más ejemplos pues para explicarles qué otras fórmulas usamos, qué otros casos se pueden presentar. En este momento he hecho una modificación a esta fórmula número 1, ¿sí? De tal manera de que este término que está multiplicando la hipotenusa pasa al otro lado a dividir al cateto opuesto. ¿En qué caso podemos usar esta fórmula? Cuando se nos está dando el cateto opuesto, si se nos está dando el valor de esta línea vertical, el ángulo, y también pues se nos está preguntando la hipotenusa, ¿sí? Acá yo hice una sustitución directa, ¿sí? Es decir, el cateto opuesto es 3, mira que en el lugar del cateto opuesto escribo el número 3 y en el lugar del ángulo escribo 40. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? De la siguiente forma. Entonces, digito 3 cuando tengo una línea aquí en medio de dos números o de dos expresiones, significa que voy a dividir, o sea, 3 dividido seno de 40. Cierro paréntesis y esto me da 4.66. ¿Sí? Entonces la hipotenusa en este triángulo es 4.66. Obviamente hay que diferenciarlo del ejercicio anterior si son ejercicios diferentes. Pues quizás se pueda presentar esa confusión y pues hay que saber diferenciar. Entonces 4.66 va a ser el valor de la hipotenusa en este caso. Y que obtuve una ecuación número 2. ¿Sí? Esta va a ser la número 2. Entonces, como teníamos esta ubicación de estos valores, cateto opuesto y ángulo, lo que hicimos fue usar esta fórmula. Ahora sigamos haciendo más ejemplos para saber qué tipo de situaciones también se nos pueden presentar. Existe otra posibilidad, otra situación, cuando se nos está dando la hipotenusa, en este caso tiene el valor de 5 y el cateto opuesto que tiene un valor de 2. Y el interrogante o la incógnita es el ángulo. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Lo siguiente. Vamos a guiarnos de esta primera fórmula, de la fórmula A, aquí la he copiado, y vamos a hacer un despeje de esta manera. Previamente hemos movido algunos términos, ¿sí? En la fórmula número 1 y la número 2. Lo que hemos hecho es pasar este seno que está multiplicando a dividir, ¿sí? O esta hipotenusa que está dividiendo a multiplicar. Ahora lo que vamos a hacer es pasar este seno al otro lado, ¿sí? Este seno al otro lado de la ecuación pasará como un arco seno o seno inverso, así también se denomina. O sea que la fórmula despejada me quedará así. Allí tenemos entonces ya los valores sustituidos en nuestra fórmula, ¿sí? Y también la fórmula arreglada, si es que se puede decir de esa manera. Mira que el cateto opuesto pues lo vamos a ubicar en el numerador, en la parte de arriba, y la hipotenusa en el denominador. ¿Cómo se efectúa esta operación en la calculadora? Así, de esta manera. Entonces aquí voy a borrar el resultado anterior y para sacar el arcoseno en nuestra calculadora quiero que le presten mucha atención. Vamos a usar el botón, este botón que se encuentra aquí, Shift, sus calculadoras lo tienen,
¿sí? Si alguien tiene dudas en cómo obtenerlo, en cómo sacarlo, pues me puede preguntar. Entonces shift y seno, ¿sí? Mira que si yo solamente oprimo el botón seno solito, pues no me sale ningún número adicional, ninguna expresión adicional. Pero al yo utilizar el botón shift y luego el botón seno, me sale este seno a la -1. Esto significa arco seno o seno inverso, ¿sí? De esa manera entonces yo procedo a hallar este ángulo que se encuentra ubicado aquí en la parte inferior. Entonces seno de 2 sobre 5 y le doy igual. Entonces el ángulo es 23.57. Eso es entonces algo adicional si se nos piden en alguno de los problemas del taller o en otra situación que se te presente. Entonces el seno inverso lo obtenemos de esta manera: shift seno y entre paréntesis 2 sobre 5. Entonces el ángulo por el que me está preguntando aquí es 23.57. Recordemos que nuestras respuestas, si tienen un gran número de decimales, solamente dejamos 2 decimales después del punto. Entonces 23.57. Entonces voy a reemplazar nuestra incógnita y escribo 23.57. Voy a escribir, creo que con este lapicero un poco más delgado. 23.57. Bueno, para finalizar este primer video de la clase, vamos a mirar otro caso en donde podemos usar estas tres fórmulas. Ya usamos las modificaciones en donde se encuentra la razón trigonométrica de seno. Ahora vamos a usar la razón trigonométrica de coseno. Bueno, quisiera entonces interrumpir los ejercicios que aún me hacen falta y sí hacer una recapitulación, sí, un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos triángulos rectángulos, en los cuales se nos presenta unos valores, ¿sí? En este primer triángulo se nos presenta el valor de la hipotenusa y el de un ángulo, y el objetivo es hallar el cateto opuesto. ¿Cómo lo hallamos? Usando una de las razones trigonométricas que vimos la clase anterior. Entonces esta fue una de las fórmulas: seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y para hallar el opuesto entonces lo que hago es pasar esta hipotenusa que está dividiendo al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Efectúo esta operación en la calculadora que ya le expliqué, y ahora tengo una nueva ubicación, tengo un nuevo ejercicio, ¿sí? Me dan cateto opuesto y quiero hallar hipotenusa. Entonces a partir de esta primera fórmula, esta fórmula número 1, lo que hago yo es pasar este término que está multiplicando al otro lado a dividir. Efectúo esta operación en la calculadora y obtengo ya el valor de la hipotenusa. Otro caso adicional es cuando me están dando la hipotenusa y el opuesto, para poder hallar el ángulo, ¿sí? El ángulo original, el ángulo que se puede generar desde el origen, ¿sí? De esa circunferencia que vimos en la clase anterior. Entonces para hallar este ángulo inferior, lo que hacemos es efectuar esta fórmula, ¿sí? La voy a repetir nuevamente. Entonces usamos el botón shift, seno y 2 dividido 5, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, y esto me da 23,57. ese es el ángulo que nos hace falta. Listo. Entonces en el próximo video vamos a usar la fórmula coseno y hacer ejercicios relacionados. Eso es entonces el primer video de la segunda clase. Muchas gracias.